Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Dentro del estudio que estamos haciendo sobre las bienaventuranzas, hoy día vamos a hablar acerca de los misericordiosos. Jesús dijo ahí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un periodista comentó, él estaba paseando con su hija se llamaba Michelle, por un frívolo sector allí de Miami, y la niña fijó su mirada en un hombre de mediana edad que leía un libro sentado ahí en una banca, y el hombre llevaba zapatos gastados, zapatos que eran bonitos pero estaban desgastados, tenía una camisa a cuadros limpia, un pantalón jean, y a primera vista su manera de leer y la distinción reflejada en él no indicaban que tuviera desvelos, pero no siempre la apariencia es real, ¿no? A sus pies había escrito, tenía a sus pies un letrero en un cartón que decía en inglés, I am hungry, tengo hambre. Exenta de dudas, dice el periodista, mi hija entendió el mensaje y bueno, me indagó por qué le faltaba la comida a ese hombre y le respondí que tal vez había perdido su empleo. La realidad tras su rostro es que este hombre era una víctima infortunada del sistema, de lo que él decía la economía caníbal capitalista. Y si todos conserváramos la inocencia infantil, como el caso de esta niña, con seguridad podríamos practicar la compasión humana sin dificultad, y los que padecen hambre recibirían la atención de una mano amiga. Sí, solamente, como el caso de la niña, cuando vemos a alguien así, nuestro corazón puede tener dos tipos de reacción. O bien nos llenamos de compasión, de misericordia, o bien somos insensibles, endurecidos y pasamos de largo. El misericordioso, el adjetivo elemón del hebreo, del griego, se deriva del término eleos, que significa misericordioso, relacionado con no ser simplemente compasivo, sino activo en compasión. El misericordioso es un tipo activo, no es simplemente alguien que se emociona y nada más. Se usó, por ejemplo, en Cristo, ¿no? Como lo detalla el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 2:17, cuando habla de él como el sumo sacerdote, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, dice, para expiar los pecados del pueblo, dice aquí, y de aquellos que son como Dios. Este sumo sacerdote llamado Jesucristo, nuestro Salvador, fue alguien que se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros y fue un hombre que mostró misericordia por la humanidad. Yo creo que la misericordia de Dios no empezó con Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Dios ya muestra misericordia por el mundo, bueno, de siglos, desde los inicios. El hecho mismo de querer salvar al mundo, elaborar el plan de salvación, ya es parte de ese carácter de Dios de ser misericordioso. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y una de las maneras como nosotros los seres humanos debemos mostrar la misericordia, como el caso que hemos visto de la niña, que mostró compasión hacia el pobre hombre que tenía hambre. Bueno, el Señor nos enseña a nosotros también que debemos mostrar nuestra compasión y misericordia hacia quienes. Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36, Jesús dijo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Donde se muestra, obviamente, que los hijos deben exhibir las características semejantes a las de su Padre. Claro que cuando el Señor nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, esto, humanamente hablando, realmente es complicado, es difícil. Humanamente, yo digo, si eso depende de mí, yo no lo podría hacer.
Pero si el amor de Dios está en mí, Dios está en mi corazón, y Dios es el que me impulsa a hacer esto, entonces con Él sí es posible. Pero sin Él, imposible. Claro que hay ciertas excepciones, tampoco quiero ser del todo riguroso y pensar que no, porque sé que hay personas que aún sin tener a Dios han mostrado este ejemplo que estamos viendo acá. Pero eso es lo que el Señor espera de nosotros, y Él dice acá, hay que ser misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo pienso, hermano querido, que estamos viviendo en un mundo nada compasivo. Sí, estamos viviendo un mundo que creo que cada día se vuelve más cruel, más duro, más sanguinario. Leía una vez un artículo que se titulaba Si el hambre golpea a Estados Unidos, ¿cómo será al resto del mundo? Me interesó mucho el título de este artículo y la última cifra divulgada en octubre del año 2012 por la Organización de Naciones Unidas decía que 1 de cada 8 personas padece hambre en el mundo. Y de acuerdo al informe se estima que por lo menos 842 millones de personas han sufrido hambre crónica entre los años 2011 al 2013. De Latinoamérica son alrededor de 60 millones. Para los optimistas estos datos son alentadores porque, según dicen ellos, disminuyó la cifra en relación a estudios anteriores. Los pesimistas, en cambio, leen la cifra con preocupación y debemos recordar que en el año 2000 los líderes mundiales se habían comprometido en las Naciones Unidas en el marco del objetivo del milenio reducir el hambre a la mitad para el año 2015. Ya estamos en el año 2023 y el hambre todavía existe en el mundo. Y estando a un solo año de cumplirse, justamente en el año 2014, a un año de cumplirse el plazo, los pronósticos no eran nada positivos para esa población que ve cómo los países industrializados o desarrollados despilfarran riquezas. ¿Y en qué? En superficialidades, mientras el estómago de los que están sufriendo hambre pues se aprieta sin compasión. Una ironía es que el planeta Tierra tiene suficiente capacidad para proveer alimentos a los más de ya somos ya más de 8.000 millones, ya pasamos los 8.000. Tiene suficiente capacidad para proveer alimentos a los más de 8.000 millones de habitantes, y la otra es que donde más se padece hambre, sin curioso, ¿no? Son en la misma, se dice que son en las mismas naciones industrializadas, o sea, en la misma nación industrial hay mucha gente que sufre de hambre. Y esto realmente es preocupante. En un artículo titulado La crueldad humana no tiene límites, que se publicó en el año 2012, André McCollins, un adolescente con autismo, en el año 2002 había sufrido el abuso y maltrato de parte de los profesores de la escuela, miren ustedes, los profesores de la escuela para discapacitados. Esto fue la escuela Rottenberg en Canton, en Massachusetts. Y miren ustedes, estos profesores, que supuestamente son personas especializadas en tratar a discapacitados, torturaron al niño, porque no puede llamarse de otro modo. Lo hicieron nada menos que con constantes descargas eléctricas y durante horas. Y el motivo fue porque no quería sacarse el abrigo que llevó a la escuela, y los profesores se lo estaban pidiendo. Desde luego que tras semejante violencia el joven quedó con grandes secuelas y un estrés postraumático de consideración, inválido y en coma por 3 días, según los reportes, las noticias de ese entonces. El chico se salvó de morir por milagro. En el año 2012, luego de la intervención de la ONU, entre otras cosas, se inició el juicio contra la escuela y los profesores que lo agredieron, y con esto las terribles imágenes de lo ocurrido salieron a la luz pública. Yo digo, ¿qué pasó por la mente de estos profesores, que supuestamente son gente preparada para saber tratar a muchachos que tienen este tipo de discapacidad, y tuvieron que emplear la violencia y torturarlo? La verdad que me hacía parecer un poco a los experimentos que se hacían en los campos de concentración nazis, porque, ahí se torturaban peor todavía las personas, pero más o menos esto parece ser un caso semejante. Sí, y hablando de los experimentos nazis, justamente, ¿no? Tú sabes que en los campos de exterminio, donde millones de personas, principalmente judíos, fueron asesinados, los nazis realizaron muchos
experimentos con una pretendida finalidad científica. Y uno de esos experimentos fue el dirigido por el famoso doctor Mengele sobre 1500 parejas de gemelos para mostrar las similitudes y diferencias en genética y eugenética. Y de las 3000 personas afectadas, solo 200 sobrevivieron a los experimentos. ¿Y en qué consistieron? Consistieron en coser literalmente a los gemelos para formar un único ente combinado. Otros experimentos trataban sobre la resistencia al frío, introduciendo durante horas al sujeto en piscinas heladas o dejándolos desnudos a la intemperie en condiciones de congelación, así como infectar heridas con gangrena, tétanos, estreptococos, además de basura para observar cómo se desarrolla. Terrible. Para estos experimentos usaban a personas. Yo sé que la ciencia, los científicos para hacer experimentos con algunos virus, enfermedades usan animales, ¿no? No, acá Mengele, que fue un sádico, un tipo cruel, un tipo diabólico, yo le diría, usaba gente, niños, jóvenes, adultos, judíos, para hacer este tipo de experimentos. Es por eso que desde el año 2006, cada 27 de enero, se celebra el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Y aunque hoy solo se recuerde a las víctimas de la llamada solución final, en la historia de la humanidad ha habido otros casos de genocidio, actos atroces, perpetrados con la intención de destruir a un grupo por motivos étnicos o religiosos. Y déjame decirte que eso todavía existe. Open Doors, que es una entidad que se encarga de estudiar el tema de la iglesia perseguida, en este año 2023 sacó una cifra alarmante, donde dice que hay 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Los libros de historia están llenos de matanzas sin sentido por motivos casi siempre expansionistas, que encierran siempre problemas étnicos, desde los tiempos de Roma, ¿no? Del Imperio Romano hasta la conquista de América, pasando por la invasión del Imperio Mongol al mando de Genghis Khan. La historia está llena de sangre, de gente cruel, sin misericordia, ahora que estamos hablando de la misericordia. Lo opuesto a la misericordia es no tener misericordia, ser insensible, ser un tipo indolente, un tipo endurecido, que ya no tiene ningún tipo de sensibilidad. Yo pienso que es un tipo que está endemoniado. Porque la Biblia nos habla del carácter de los hombres finales, ¿no? Pablo habla de los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, sin afecto natural, no temerosos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Pero esto se va a ir intensificando cada vez más. Es decir, que el hombre cada día se va a endurecer más y se va a volver más cruel, más sanguinario, se va a volver más asesino, donde la misericordia pues simplemente no va a existir. En una sociedad, en el futuro, donde, bueno, yo espero no ver eso, pero que sé que eso se va a manifestar precisamente en el tiempo del gobierno de ese ser maléfico que la Biblia lo llama el hombre pecado o el anticristo. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. La Biblia habla del carácter del hombre, de Dios que es misericordioso y que por lo tanto alcanzará misericordia. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué lindo. Nos habla de un Dios misericordioso que nos enseña a nosotros los creyentes a hacer lo mismo, a ser misericordiosos. Y si tú eres misericordioso, el bien y la misericordia te van a seguir a ti todos los días. Y la promesa de Dios es que en la casa de Jehová vas a morar por largos días. El Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. El hombre que ha dispuesto a guardar la palabra de Dios, a atesorarla en su corazón, en su mente, y a ponerla en práctica, ese es el hombre temeroso de Dios, pues Dios dice, la palabra dice acá, que las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Dios va a mostrar su misericordia y su verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. La misericordia viene a ser la condición indispensable, hermano. El misericordioso es el tipo que tiene la condición indispensable, porque es un hombre de Dios, para que así de esa manera pueda tener una vida bendecida.
una vida bendecida por Dios. Proverbios 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios te sugiere, me sugiere a mí, que la misericordia y la verdad estén siempre en nuestras vidas, que las atemos al cuello, ¿no? Es una forma de decir, que esté siempre contigo, que las escribas en las tablas de tu corazón. Y de esa manera, si es así, tú vas a hallar gracia y buena opinión. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso, hermano querido, el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, felices, dichosos aquellos que practican la misericordia. Sin embargo, la misericordia de Dios va a estar distanciada de aquellos que obran en contra de su voluntad. El autor de Isaías, que es el mismo Isaías 9:16, dice, porque los gobernadores de este pueblo, hablando del tiempo aquel, precisamente por esa razón Dios castigó a este pueblo en los tiempos de Isaías, cuando la nación estaba completamente alejada de Dios y había apostatado de su fe, dice, hablando, describiendo más o menos cómo era la sociedad, y a veces me pongo a pensar que también algo de eso lo estamos viviendo acá en nuestros tiempos, porque los gobernadores de este pueblo, dice Isaías, son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Mira, la verdad yo veo también lo que está pasando en mi país en estos tiempos, y yo veo que también los gobernadores, los que gobiernan mi país, y no menciono nombres, tampoco quiero generalizar, pero sí hemos tenido malos gobernantes que, como bien dice acá, engañaron al pueblo. Y los gobernados se perdieron, llenaron las instancias del gobierno con gente corrupta, con gente maleante, con delincuentes que lo único que han hecho es robar. Aprovecharon el cargo que tuvieron para robar. Y muchos de ellos están presos, están prófugos y otros están investigados. Y cuando Dios ve eso, digo yo, cuando Dios ve esto, ¿qué va a hacer? ¿Va a aplaudir acaso a una nación que practica todo esto? No, en el tiempo aquel, el Señor no tenía contentamiento, y acá dice, no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos, ni viudas, no tendrá misericordia. Efectivamente, Dios castigó al pueblo, castigó a la nación, y murieron miles, y fueron llevados cautivos, 70 años de desolación. Ya conoces la historia. Dios espera, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios espera que nosotros conozcamos al Dios de misericordia. Solo comprendiéndolo a Él aprenderemos a ser misericordiosos. Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Acá el Señor no está diciendo que el sabio se alabe en lo que sabe, no. El valiente tampoco se alabe en su valentía. El rico tampoco se alabe, aunque dice que hay mucha gente que es rica y se alaba de sus riquezas, hacen ostentación de su casa, de sus carros, de sus riquezas. Esto para Dios no sirve para nada. Sí, bueno, que vivan su cuarto de hora, porque la verdad le van a pasar toda una eternidad en el infierno, lamentándose de haber vivido así en la tierra. Sí, hay mucha gente necia que vive así. El Señor quiere que te alabes, sí, pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Lo que Dios quiere, mi querido amigo, mi querido hermano, es que tú lo conozcas a Él, que tú lo entiendas,
lo entiendas y lo conozcas y sepas quién es Dios. Sepas que Él es un Dios misericordioso, un Dios que hace juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere. El avivamiento, por ejemplo, que buscaba Habacuc, era precisamente apelando a la misericordia de Dios, un Dios que está airado de su pueblo pecador. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mira la reacción de cómo debe ser un hombre de Dios. He oído tu palabra y temí. Me pongo a pensar si eso existe en el corazón de la gente hoy en día, que escucha la palabra y se ríe, se burla y se mofan de Dios. No, un corazón así es un corazón endurecido. Pero un hombre sensible a Dios es alguien que oye la palabra y teme. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, le dice Habacuc. Sí, necesitamos un avivamiento, hermano. Las iglesias necesitan un avivamiento. Los pastores tienen que orar por un avivamiento en sus iglesias. Cuando los pastores ven que hay pecado, que hay insensibilidad, que hay negligencia, descuido en la iglesia, que los hermanos van a dormir solamente y no quieren servir en nada, que no están aburridos, la iglesia necesita un despertar espiritual. Cuando en la iglesia hay chisme, hay murmuración, hay divisiones, cuando en la iglesia los hermanos se pelean, cuando la gente va a la iglesia no para buscar a Dios, sino solamente va para hacer vida social, la iglesia necesita un avivamiento. Los pastores necesitan un avivamiento. Si el pastor está andando en estas cosas y ya perdió toda sensibilidad hacia Dios, el pastor necesita un avivamiento. Y el avivamiento, déjame decirte, es una acción de parte de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Porque si Dios quisiera, haría lo mismo que hizo con la nación de Israel en el desierto, que se volvió una nación murmuradora y quejosa. Finalmente Dios dijo: estos no van a entrar a la tierra prometida, y no entraron y murieron en el desierto. Y no esperes que Dios haga eso contigo, con tu iglesia, que Dios desaparezca a tu iglesia, porque la iglesia ve que nadie es sensible a las cosas de Dios y que más bien se bufanan por lo que tienen, ¿no? Caen en lo que yo llamo el síndrome de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que decía: soy rica, lo tengo todo, no tengo necesidad de nada. Y el Señor dice: y tú no eres más que un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Mientras que la iglesia puede alabarse a sí misma porque tiene todo, tiene un bonito templo, tiene instrumentos, tiene todas las cosas, la tecnología, todo lo que puede tener, Dios no ve eso. Dios ve el corazón de la iglesia, y si ve que esa iglesia ha caído en la soberbia y en el orgullo espiritual, pues Dios va a tener una definición como la que tuvo con la Odisea: pobre, desventurado, ciego y desnudo. Estamos llamados a amar la misericordia. Tenemos que ser compasivos y ser sensibles frente a las necesidades morales, físicas y espirituales de los demás. Miqueas dice en el capítulo 6, verso 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas que te pide Dios. Tienes que ser justo. En la tierra hay que hacer justicia. Tienes que ser misericordioso, tienes que amar la misericordia. Y tercero, tienes que humillarte ante tu Dios. No pierdas estas 3 cosas. Haz justicia, ama la misericordia, humíllate ante tu Dios. Dios muestra su misericordia con la gente, pero hay muchos que no la alcanzan, lamentablemente. Y es porque realmente Dios sabe quiénes responderán a ella. En el libro de Romanos, capítulo 9, verso 15, aquí lo dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Efectivamente, yo no soy calvinista, por si acaso. Yo no digo que la salvación, como decía Dios, a unos escoge para salvación y a otros para condenación. Parece que esto sugiriera, ¿no?, esa idea. Calvino pensaba eso. No. Yo creo que la misericordia es para todos, pero en la práctica no todos la alcanzan, porque no todos se arrepienten de sus pecados, no todos creen en Jesucristo. Recuerda que la misericordia de Dios hacia nosotros está condicionada en el sentido de que
de que la mostremos también hacia los demás. Ser misericordioso significa ser compasivos. Hay un juicio pendiente sobre los pecadores y si estos no se arrepienten, Dios no va a tener misericordia con ellos. Santiago 2.13 dice, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú eres misericordioso, Dios va a ser misericordioso contigo. Si tú eres insensible, indolente y una persona cruel, pues Dios no va a tener misericordia de ti. Sí, eso sucede. Así va a suceder. Las personas que van a pasar el juicio del trono blanco son los que ya están perdidos. Apocalipsis 20 habla de eso. Ahí nadie va a ir para rogarle a Dios misericordia porque ya no hay misericordia allí. La misericordia se alcanza aquí en la tierra. Mientras estás vivo, mientras todavía respiras, mientras estás acá, acá es donde tú tienes que pedirle a Dios perdón y Dios va a ser un Dios misericordioso contigo y te va a perdonar. Tú tienes que cambiar tu vida, dejar esos hábitos mundanos, renunciar a esa vida pecaminosa, renunciar a todo aquello que ofende a Dios y empezar a llevar una vida de obediencia y fidelidad a Dios. Así es como vamos a poder cambiar la sociedad. La historia de este mundo nos habla de las crueldades más atroces, más terribles que se han vivido, pero aún así parece que estas cosas no hacen que la gente aprenda. Porque yo creo que conforme vamos acercándonos al tiempo final, el ser humano se va a volver más insensible, indolente, cruel y sin amor a Dios. Seguramente tú has escuchado aquello de Holodomor ucraniano. ¿Qué es el Holodomor ucraniano? Esto sucedió entre los años 1932-33. Holodomor significa matar de hambre. Y este fue el método que aplicó Rusia para convertir a Ucrania. Ahora que estamos hablando de Rusia y Ucrania, no vas a pensar que lo que está pasando ahorita allá en el Europa del Este es primera vez, no. Ya hubo un intento también en los tiempos de Stalin de destruir a Ucrania. Porque este método del Holodomor, que es matar de hambre, se aplicó en Ucrania en los años 30, que fue en ese tiempo un estado satélite del régimen soviético. Y a este genocidio, porque fue un genocidio, se le conoce por el nombre de Holodomor, como ya dije, que significa matar de hambre. La hambruna artificial fue una técnica que Stalin provocó en más de una región adscrita a la Unión Soviética. En el año 2008 la ONU y el Parlamento Europeo condenaron los hechos como crímenes contra la humanidad. Pero yo digo, ¿por qué no lo hicieron en el momento? Lo hicieron después de muchos años. Pero miren ustedes, aun cuando la ONU condenó en el año 2008 esta técnica cruel, no emplearon el término genocidio en su denuncia. Se calcula que murieron entre 1,5 y 10 millones de personas de hambre. Y a Joseph Stalin, que dirigió la Unión Soviética entre los años 1924 hasta el año 53, se le atribuye la muerte no solamente de 10 millones de ucranianos, se le atribuye la muerte de 40 millones de personas que murieron entre purgas, hambrunas, colectivizaciones forzosas, depuraciones étnicas. Este hombre se ha muerto porque fue un dictador, pero murió odiando, pienso yo, odiando a sus enemigos y nunca se arrepintió de sus pecados. Su hija, que narra justamente los últimos momentos de vida de este dictador, vio a su padre que antes de morir alzó el puño y lo dirigió hacia el cielo, como retando a Dios, ante el cual se enfrentó obviamente. Y murió así, llevándose en su corazón la carga en su conciencia de haber matado a más de 40 millones de personas. La verdad que yo cuando leo la vida de Stalin, parece que Hitler fue más bien su alumno. Hitler también fue un dictador y obviamente murieron millones en la Segunda Guerra Mundial. Fue prácticamente el autor de la muerte de 6 millones de judíos en los campos de exterminio. Pero estos hombres, cuando uno analiza, estudia la historia y se mete un poco a ver todo esto, se da cuenta que eran días donde el hombre
no tenía ni un ápice de misericordia. Y yo diría más bien que estaba la sociedad endemoniada, los líderes estaban endemoniados, porque no se puede dar otra respuesta. Estaban endemoniados. Claro, los psiquiatras pueden decir, no, era un tipo de locura, de esquizofrenia. Bueno, podríamos darle ese tipo de explicación. Pero yo creo que los demonios también se meten en los hombres para cometer hechos atroces, como los que cometieron ellos y como los que van a cometer en un futuro quizá no muy lejano, en una sociedad donde estará gobernando este hombre terrible, este hombre de pecado, como lo llama la Biblia, el cuerno pequeño, como lo llama Daniel, el anticristo. Un personaje sin ningún tipo de compasión ni misericordia. Sí, estamos hablando ya de cosas que vendrán en el futuro, que no sé si las veremos, pero mientras todavía no viene eso, yo creo que la iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio y tenemos que seguir hablándole a la gente del amor de Dios, tenemos que seguir hablando a la gente de que hay un Dios que tiene compasión y misericordia y que tienen que acercarse a ellos, a Él, mejor dicho, en una actitud de arrepentimiento y humillación. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Dios, mira, esto es lo que Él te extiende, la salvación de tu alma, si tú crees en el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes de tus pecados y renuncias a ese estilo de vida de pecado y crees en Jesucristo, serás salvo. Y Dios tiene preparado para ti un lugar maravilloso, una eternidad gloriosa con Él, donde ya no habrá el llanto, ni el clamor, ni el dolor, ni el sufrimiento que vemos aquí en esta tierra. Espero que este tema haya sido de ayuda, de bendición, de información para tu vida. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.